que debiéramos debatir. No sé si yo no tengo la solución definitiva, ni tengo la respuesta clave, ni seguramente mi sugerencia va a ser definitiva. Pero a mí se me ocurre una reflexión, y es con la que terminábamos el programa del martes pasado, y es que si los embarazos en las adolescentes, la inmensa mayoría son lo que los americanos llaman embarazos no intentados, no deseados, que llegan, y que llegan fruto de 1000 circunstancias distintas, pero que no querían las adolescentes conseguir. Si eso es así y se mantiene o incluso algunas veces aumenta año tras año, eso quiere decir que la sociedad civil, en general, todos, los médicos, la enfermería, también los gestores sanitarios, yo qué sé si la prensa probablemente tiene una parte de responsabilidad, entre todos estamos haciendo algo mal. Y ese algo mal en la medida en que no evitamos unas circunstancias que definitivamente cercenan y cortan el desarrollo intelectual y el desarrollo académico de esas chicas. Porque, por ejemplo, hay algunos países del mundo en los que el 85% de las chicas que se quedan embarazadas antes de los 19 años, las teenagers que se quedan embarazadas, los 10 y tantos, no terminan la secundaria. Y probablemente muchas de ellas tenían el proyecto no solo de terminarla, sino de continuar con estudios universitarios o hacer un grado superior de formación profesional, que no terminan de hacer, ni lo empiezan tampoco, porque tienen que dedicarse a cuidar a la criatura. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que ser madre debe ser un ejercicio, para empezar, lleno de amor y lleno de cariño. Y no puede ser el fruto de una relación más o menos dudosa, en la que ni siquiera voy a entrar, pero en la que no está mediada la voluntad de conseguir un embarazo. Porque el otro día en el anterior programa no comentamos, nos quedamos en el tema, por supuesto, de la educación, que interrumpen esa educación, dejan, bueno, escuela, instituto y demás para criar a la criatura, pero en el peor aún de los casos, ya esto es terrible, ¿no? El poder no tener una educación, en muchos casos, necesaria y que desean, ¿no? Poder labrarse un futuro y demás por el tema de ese embarazo no deseado, pero más a más cuando se toman otro tipo de medidas, como es el abandono de la criatura, el tema de maltrato infantil, etc, etc. Doctor, que el otro día no lo comentamos, es un tema también además bastante espinoso, pero que existe, o sea, no hay que mirar para otro lado. ¿Cuántas veces aparecen bebés, ¿no?, recién nacidos en contenedores, les han abandonado? Lo mejor sería darlos en adopción, o sea, por supuesto, pero en casos no llega, pues bueno, en ese momento quizá por esa falta de madurez toman esas decisiones de acabar con la vida del bebé porque no quieren esa criatura, con lo cual el problema ya se agranda. El embarazo de una chica de 11, 12, 13, 15 años es siempre una catástrofe familiar. Yo no soy quien para hablar del tema porque solo soy un triste ginecólogo y no tengo demasiados elementos de información. Y sobre todo porque además casi nunca nos llegan las tragedias familiares y personales que arrastra cada uno de esos embarazos. Pero yo creo que la circunstancia que yo venía a contar, que es una iniciativa del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, de intentar liberalizar la venta de anticonceptivos, podría ayudar. Lo que sí tenemos desde hace ya mucho tiempo conocido y lo hemos comprobado con investigación médica es que la educación, por una parte, y administrar anticonceptivos de manera gratuita por la otra, eso reduce la tasa de embarazos adolescentes, que es de lo que se trata. Porque lo que no vamos a hacer, yo lo comentaba hace bien poco tiempo con una paciente, yo le decía, mira, si no estamos hablando de tu hija, porque va a venir con su hija a visitar la consulta del ginecólogo, y yo le decía, no hablamos de tu hija, hablamos de la hija de tu amiga, ¿no? Porque tu hija no es la que tiene relaciones sexuales con 13 o 14 años, jamás. No conozco a nadie que lo asuma de su hija. No, hablamos de la hija de otro, de un tercero. Bien, llámele usted H. Pero en cualquier caso, esa tragedia familiar, yo conozco algunas familias en diferentes lugares del mundo que han asumido ese niño como un hermano más y que socialmente lo vinculan a que sea hijo de la abuela. O sea que la abuela, la mamá de la mamá, ¿verdad?, dice que es un hijo propio y así la chavala pues puede más o menos desvincularse de su educación. Yo creo que eso es siempre una mala situación, una mala decisión, una mala solución,
Pues porque desvinculas al hijo de su madre, la madre la desvinculas de la educación, por otra parte le estás forzando a que termine los estudios cuando tendría que ser capaz de poder elegir. Bueno, se juntan demasiadas líos, demasiadas cosas como para que un pobrecito médico de provincias como yo tenga que decidir algo. Yo solamente planteaba, para abrir un debate que podría ser una buena forma de charlar con adolescentes en estas Navidades en las que nos reunimos alrededor de una copa de cava o yo qué sé, o alrededor incluso de un programa de televisión, ¿verdad? Pero sería una buena cosa charlar sobre uno de estos temas, ¿por qué no en Navidades, no? Porque en Navidades hay mucha fiesta, mucha verbena, mucha presentación social, muchas salidas de noche y hay muchas oportunidades de que algunas de estas cosas se actualicen. La venta de los anticonceptivos tiene que ser libre. Las autoridades sanitarias tienen que dar un paso al frente para liberalizar la venta de los anticonceptivos. ¿Tendríamos que planificar nuestras consultas ginecológicas de otra manera? Yo creo que nos quedan muchas cosas por inventar, por, como dicen los políticos, por implementar, ¿verdad? Porque lo que no me parece de recibo es que siga habiendo embarazos en adolescentes que no quieren quedarse embarazadas solo porque ejercen su sexualidad. Y nos pongamos como nos pongamos, los adolescentes tienen relaciones sexuales cada vez más pronto, cada vez más pronto. En los últimos 10 años hemos bajado 3 años la edad de inicio, en los últimos 10. En este momento ya estamos por debajo de los 15 años, rozando los 15 años. ¿Qué quiere decir? Que si eso es la media, hay muchas chicas que empiezan a tener relaciones sexuales a los 12 años. No hablo de su hija ni de su nieta, estoy hablando de la vecina, no de la suya, pero sucede. Seguiremos, bueno, porque esto traerá cola, habrá muchos debates, conversaciones en estas fiestas navideñas, y bueno, pues retomaremos quizá el tema que siempre decimos, doctor, que tenemos abiertos todos los canales que tenemos posibles, tanto el mail, también la página web del doctor Neiro, www.neiro.com. Está colgado, en neiro.com o sea está colgada esta noticia de la liberalización de los anticonceptivos, de si estamos haciendo todo lo posible por evitar los embarazos en los adolescentes. Yo periódicamente voy sembrando allí para ver, oye, que comenten, ¿no? Sí, que el pueblo soberano se menea un poquito y que, bueno, pues en estas fiestas que quizá tienen un poquito más de tiempo, bueno, pues que le hagan llegar alguna reflexión, o alguna duda, consulta, o a ver qué han decidido o qué han pensado en esas reuniones, que oye, que igual luego pues pueden implementar nuestros políticos algo que se le ocurre al cuñado de turno, ¿no? En esas cenas y comidas familiares. Y siguiendo con el tema de la anticoncepción, doctor, nos queda pendiente, un poquito lo avanzamos, es otra pata, es diferente, ¿no? Es, bueno, o sí, porque bueno, también hay deportistas adolescentes. Toneladas. Un montón. Y además de, bueno, que deporte de alto rendimiento, ¿no? Sí. De las mejores. La pregunta, y tiraremos del hilo, es, ¿influyen los anticonceptivos hormonales en el rendimiento deportivo? Abrimos ahí. Esa es otra pregunta que da lugar a una respuesta seguramente muy larga. Para empezar hay que decir que las deportistas no son marcianas. Las deportistas son personas igual que nosotros. Son personas igual que nosotros. Lo único que hacen el pino puente mejor que el doctor Neiro y que yo. Muchísimo mejor, y además algunas dan volatines. Lo que quiero decir es que tienen las mismas sensaciones y tienen las mismas, podríamos decir, necesidades y los mismos requerimientos. Y tienen las mismas llamadas hormonales. Y a las chicas que son heterosexuales les gustan los chicos, y a los chicos que son homosexuales les gustan otros chicos, y ya me entienden lo que quiero decir. Ser deportista no es ser distinto. ¿Eso qué significa? Que los deportistas también tienen relaciones sexuales y que algunas deportistas, digamos, están más o menos controladas. Afortunadamente, la situación en general de las deportistas de un cierto nivel es de mucho mayor control que en la población general para la misma edad, porque tienen cerca el entrenador, el o la preparador deportivo, los médicos deportivos que asesoran al club o que asesoran a la federación en cuestión. Ya no me refiero a los deportistas de alto rendimiento, ahí entramos en otro capítulo distinto, porque esos tienen controlado hasta el número de ¿cómo se dice?, de tostadas que toman en el desayuno o el número de gajos de naranja, o sea que ahí no voy a entrar. Pero una de las preguntas que nos plantean siempre los entrenadores deportivos es la que tú planteas. ¿Los anticonceptivos hormonales alteran el rendimiento?
Bueno, hay que partir de la base de que cuando las chicas tienen ciclos menstruales normales, su rendimiento no es lineal. Su rendimiento está condicionado de manera absolutamente importante por los cambios hormonales que sufren a lo largo de un ciclo menstrual. Por empezar por algún sitio, el otro día lo comentaba yo en un simposio internacional, uno de los mitos que suena entre las deportistas es que decir ciclo no es decir regla. No, mire usted, el ciclo es el tiempo que hay entre una regla y que comienza la siguiente. Pero algunas mujeres, algunas de estas chicas, hablan del ciclo, o sea, equiparando el término a la regla. Y ya empezamos por hablar de cosas distintas. No. Digamos que en un ciclo solo se tiene una regla, solo que la regla que yo estoy teniendo en este ciclo pertenece al ciclo anterior, porque por convenio nos hemos dado entre todos la idea de que el ciclo comienza cuando comienza una regla, a pesar, insisto, de que esa regla pertenezca al ciclo inmediatamente anterior. Pues bien, los cambios hormonales que suceden a lo largo de un ciclo menstrual condicionan muy diferentes rendimientos deportivos. Por ejemplo, lo más habitual es que durante la regla las mujeres tengan una disminución terrible de la resistencia, de la capacidad de fuerza y sobre todo de la imposibilidad de llegar a su frecuencia cardíaca máxima. Nos pasa a las personas normales que no hacemos deporte de competición, pues ellas que están exprimiendo más su cuerpo, Exacto. Más si cabe, lo notarán más. Sin duda. ¿Cuántas veces, no? Sin Mujeres duda. de a pie, de me duele los riñones, me duele la tripa, hoy no me encuentro tal, estoy revuelta, no me apetece, no me hables. Y no es o sea, lo del cambio de humor también es un mito, ¿eh? Hay veces que pasa y otras veces que no. Que yo he venido aquí, nadie se ha enterado y soy una te lo perita. Estás comiendo, claro, sí. Perfectamente, o sea, eso de tienes las reglas, eso es un poco, bueno, bastante machista, ¿eh? Es muy machista. Es muy machista, es por muy no decir otra cosa de que tienes la regla. No, pero no siempre se tienen alteraciones del humor. Pero de lo que estamos hablando es de aquellas situaciones en las que podemos medir. Claro, y físicamente sí hay cambios. Y las deportistas de élite, claro, tienen terribles. Y será brutal. Terribles. ¿Qué pasa si les pasa en una competición? Ese es el punto de la cuestión. ¿Qué pasa si me toca la competición, pero por ejemplo el Campeonato de Europa, para el que llevo preparándome 20 meses, o el Campeonato del Mundo, porque el anterior Campeonato del Mundo, que fue hace 4 años, y ahora casualmente... Y te lo juegas todo en una prueba en unos segundos. Bueno, pues la situación es dramática. Si continuamos con el ciclo, una vez que ha terminado la regla y comienza el desarrollo de la que va a ser la próxima ovulación, en esos 4, 5 o 6 días, 7, 8 incluso, es cuando mejor es el rendimiento deportivo. Cuando más ejercicio de fuerza se puede hacer, cuando más se puede exigir a la deportista, cuando más puede entrenar, cuando mayor es su resistencia y su capacidad de hacer ejercicio de fuerza, porque es capaz de llegar a una frecuencia ventilatoria mayor y a una frecuencia cardíaca mucho mayor. Ideal, ya, pero cuidado, porque si no identificamos bien los días de la ovulación, cuando tiene un pico de máximo nivel de estrógenos, aumenta mucho la elasticidad de sus tejidos. Y al aumentar mucho la elasticidad de los tejidos, amigo mío, son más proclives en determinados deportes las lesiones deportivas. Sobre todo en aquellos deportes que más sobrecarga articular provocan. Por ejemplo, el bádminton, que lo ha popularizado Carolina, nuestra querida Carolina, la número 1 del mundo, pero también, además del bádminton, el baloncesto, el balonmano, que está estos días muy de moda con la medalla de plata de nuestras guerreras, también el fútbol, el tenis, el balonvolea, el voleibol. Todos los médicos deportivos, todos los especialistas en medicina deportiva saben que la diferente conformación de la cadera de la mujer y la diferente angulación que tienen sus fémures sobre sus tibias, ¿verdad?, porque el fémur se apoya sobre la tibia, eso condiciona en deportes de una alta exigencia articular mayor capacidad de lesiones articulares. Y de hecho, por ejemplo, las futbolistas se rompen mucho más el ligamento cruzado que los futbolistas en igualdad de condiciones. Quiero decir, mismas edades, mismo número de personas, alto rendimiento. Y no me refiero solamente al Real Madrid y al Atlético de Bilbao, también a la Purtuarte y al Santurtzi y al Mendata Fútbol Club. Sí, que se dejan la piel igual Exacto. O más incluso. Y en peores terrenos, con más irregularidad, con más exigencia articular. Bueno, pues todos sabemos
que las lesiones en las mujeres deportistas de élite, las lesiones articulares son mayores que las de los chicos y además aumentan durante la época de la ovulación. Por tanto, a las deportistas de élite les tendríamos que permitir identificar la ovulación para saber en qué día están, porque lo de la regla yo ya sé en qué día están, me lo cuenta y ya está, ya sé que está con la regla. Ya, pero que la ovulación sea 2 o 3 días antes o 3 o 4 días más tarde, supone que yo tengo que modificar mi planteamiento de entrenamiento. ¿Y qué pasa si es una mujer, bueno, como pasa muchas, que no es regular, que no es exacto de cada 27, 28 días, sino puede ser cada 15 incluso o cada 35? Porque, a ver, las haylas. Pues para empezar, si tiene la regla cada menos de 20 y cada más de 40, tiene que ir al ginecólogo. No es que yo esté barriendo para mi propia hoguera, ¿cómo es eso de arrimar el ascua a la sardina? Pero esa chica puede tener un problema. Y puede tener un problema que incluso esté condicionado por el propio ejercicio, por cierto. Porque si estamos diciendo que el rendimiento deportivo está influido por los niveles hormonales, que son muy cambiantes a lo largo del mes, eso tiene... Si es una cara de una moneda, también tiene la cruz. Y la cruz es que el rendimiento deportivo y el entrenamiento deportivo también influyen en los ciclos menstruales. Hasta el extremo de que se producen pequeñas diferencias de matiz en la regla y se puede producir anovulación o se puede producir defectos de fase lútea, que son trastornos endocrinológicos del ciclo menstrual como consecuencia del entrenamiento. A ver, oiga, me lo está usted liando mucho. Es así, es así. Acabo de llegar yo de Madrid del 12º Simposio Internacional de Fuerza que organizan, entre otras, la Universidad Politécnica de Madrid, la Facultad de Ciencias de la Educación Física y del Deporte, de la que yo soy profesor colaborador de algún máster, y hemos debatido estos temas. No solamente los ciclos menstruales y sus cambios hormonales influyen en el rendimiento, es que el rendimiento también influye en las mujeres. Hasta el extremo, por ejemplo, tú decías antes, deportistas de élite. Bueno, yo te voy a decir, mira... Las gimnastas, por ejemplo, alguna vez han comentado que se le retira la regla. El 100%. O sea, no... ¿Es algo que se hace por el esfuerzo o porque se lo provocan? No, no, no. El rendimiento, la exigencia, alimentación la también, cantidad de entrenamiento, la alimentación, la obligatoriedad de reducir el nivel de grasa, la particularidad de tener una masa muscular que sea muy superior a la media, eso hace que el 100% de las gimnastas hagan amenorrea. El otro día comentábamos, uno de estos entrenadores brutos, si ustedes me permiten la expresión, presumía de que tiene a sus gimnastas con 1.300 calorías de ingesta diaria. Digo, pero con 1.300 calorías al día, para empezar, yo en un mes pierdo 10 kilos, para empezar. Pero una chica de ese nivel no puede ni con los mocos con 1.300, si está todo el día dando volatines o está entrenando en las anillas, yo qué sé, o en el ejercicio del suelo. No puede hacer mínimamente un rendimiento adecuado con 1.300 calorías. Claro, ¿cuál es la consecuencia? Inmediatamente, lo primero, termina por desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Está tan condicionada con perder peso, está tan condicionada con no ingerir estos alimentos, con quitarse estos de la dieta, no puedo desayunar esto, tengo que desayunar proteínas y hacer una dieta hiperproteica y además hipocalórica, que terminan por desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria que les puede llevar a la anorexia. Pero además a eso se sobreañade que el estrés del ejercicio físico, el propio estrés del ejercicio físico, es anorexígeno. O sea, cuando tú ejercitas mucho ejercicio físico, eso reduce tu apetito. ¿Qué quieres decir? No es que te entre hambre por hacer un poco de ejercicio, que es lo que nos pasa a los mortales y así estamos. Sí. No, es que si tú te pasas de ejercicio, como les pasa a estas chicas de altísimo rendimiento, terminan por perder el apetito. A eso se sobreañade al trastorno de la conducta alimentaria y ya tenemos ahí, llámele usted como quiera, variantes menores de anorexia nerviosa. Inmediatamente después o al mismo tiempo se pierde, y esto es muy fácil de conseguir pero muy difícil de recuperar, el ritmo de actividad hormonal que pone en marcha el ciclo menstrual desde el hipotálamo. El hipotálamo, en lenguaje etimológicamente en griego, significa lo que está debajo del tálamo. Esto sería el tálamo, pues lo que está debajo del tálamo dentro del encéfalo es el hipotálamo. Y el tálamo, digamos que es el cerebro animal, el cerebro del instinto.
aquello que nos hace que nos gusten las chicas, aquello que nos hace reproducirnos, aquello que nos hace ir a la nevera cuando tenemos hambre, los instintos, eso es el tálamo, digamos el cerebro de los animales. Lo que está por debajo del hipotálamo es donde radica el control endocrinológico de todas las hormonas del hambre, las hormonas de la sed, las hormonas de la actividad física, las hormonas de la contracción muscular, las hormonas del tiroides, las hormonas que controlan las del ovario, las que controlan la suprarrenal, todas las hormonas. Bueno, pues ahí hay un reloj que periódicamente pone en marcha mecanismos para que tus ovarios funcionen todos los días, produciendo una actividad distinta para que ovules y te quedes preñada o no, dependiendo de las trampas que hagas, ¿verdad? Pero la naturaleza tiene previsto que eso suceda así. Bueno, pues ese reloj se daña muy fácilmente. Y estas chicas ya las hemos definido con trastornos de la conducta alimentaria y con una dieta muy estricta, suelen perder con facilidad ese reloj. ¿Qué pasa? Que eso sucede en el 100% de las gimnastas, solo en el 17% de las mujeres que juegan al hockey hierba o al hockey patines, sí, solo el 17%, ya, pero al 70% de las ciclistas, al 65% de las atletas, las corredoras, saltadoras, ¿verdad? Al 50% de las bailarinas, curiosamente. Y si ahora nos inventamos un deporte nuevo, ustedes conocen como es el triatlón, un deporte en el que España es una potencia mundial, en mujeres y en hombres. El triatlón consiste en nadar y después correr, y después andar en bici y después correr. Las distancias son diferentes en el mundo olímpico que en el Ironman y tal, pero en algunas oportunidades puede ser nadar 5.000 metros, andar en bici 150 kilómetros y correr una maratón, todo seguido. Es una cosa para superhombres y para supermujeres, efectivamente se llama el Ironman. Bueno, pues el 100% de esas mujeres terminan en amenorrea. ¿Y cuál es la consecuencia de ambas cosas? Si tienen una nutrición inadecuada y encima no tienen estrógenos, la consecuencia es que hacen osteoporosis. Y ahí tenemos la famosa tríada del atleta. Pero no estoy hablando de osteoporosis de la abuela, estoy hablando de la misma osteoporosis de la abuela, solo que en vez de con 74, con 65, con 89 años, con 17, con 19, con 21, con 23. Y alguna persona que nos estará viendo dirá, este tío ya se le ha ido la olla, está hablando de osteoporosis a los 20 años. Miren, yo les estimulo a que, bueno, lo pueden poner en mi página web si ustedes quieren, pero si no me creen a mí, pongan ustedes el nombre de Bobby Clay. Bobby Clay es una deportista británica que salió en primera página de la BBC News, que por cierto me entrevistó hace un par de meses, cuando a esta chica, a los 19 años, ya había bajado en 1.500 metros, no quiero equivocarme en la cifra, pero de 4 minutos y 10 segundos, que para los 1.500 metros, mujer y menor de 19 años debía ser una marca espectacular. O sea, iba como un tiro. Fenomenal. Y un día, tal cual, para ella era obsesivo conseguir buenas marcas, se le metió en la cabeza desde los 13 años, no había tenido nunca la regla, nunca. Y con 19 años estaba pletórica porque estaba llegando a ese nivel, estaba delgada como un fideo, todo fibra, todo músculo, ni una gotita de grasa, seguramente menos de un 12, un 13% de grasa, que es muy poquito en todo el cuerpo. Y entonces un día en la piscina se dio cuenta que al dar una vuelta y apoyar el pie para impulsarse, apoyar el pie en la pared de la piscina, oyó y sintió crack, cómo se le doblaba el tobillo, porque se había roto los 2 huesos del tobillo. Cuando le hicieron el estudio correspondiente, el informe le llegó a ella en un sobre cerrado y cuenta ella, lo pueden ustedes seguir en mi página web, cuenta ella cómo leyó diagnóstico osteoporosis y lo volvió a leer y no se lo terminaba de creer, osteoporosis, y lo repetía y no puede ser, osteoporosis no puede ser, osteoporosis no puede ser, y acto seguido ella misma cuenta, pero lo peor no fue ahí, lo peor fue que bien poco tiempo después llegó otra fractura, y luego otra, y después una tercera más. Esa chica se le habían diagnosticado simultáneamente los 3 trastornos que condicionan un síndrome muy importante, que es el síndrome de la tríada del atleta. Trastornos de la conducta alimentaria, amenorrea hipotalámica, y consecuentemente falta de estrógenos, y osteoporosis. Pero lo más importante, osteoporosis con fracturas.
Madre mía. Doctor, nos tenemos que ir a publicidad. Nos vemos la semana que viene. Por favor. El martes 24 de diciembre. Yo creo que importante, además de la sorpresita que